en esta computadora. Disculpe la interrupción, le escuchamos. No se preocupe, Prebutriadis. Entonces vamos a hablar acerca de la ira. En primera instancia, ¿qué es la ira? ¿O de dónde proviene esta palabra? La etimología. Entonces, la ira o la palabra ira proviene del latín ira, exactamente la misma palabra que significa cólera o enojo. De ahí también se derivan las palabras airar, iracundo y airado, enojado. La palabra latina proviene a su vez de la raíz indoeuropea eis, mover rápidamente o pasión. Entonces, ahí vamos de a poco a través de la etimología de la palabra ira, ya sea en el idioma español o en el idioma inglés o en otros idiomas, todos terminan en estas mismas raíces indoeuropeas que son la fuente, digamos, de esas lenguas. Y esos significados también hablan acerca de qué es lo a qué es lo que apunta esta palabra ira, o por ejemplo en inglés anger, que apunta hacia la frustración, que apunta hacia el rechazo, que apunta hacia varios conceptos asociados a la ira en su manifestación en sí. Entonces, siempre es muy interesante poder analizar la raíz de las palabras para ver qué significan en ese sentido. Luego, una definición dada de ira. ¿Qué es la ira? Se dice que la ira es un estado emocional intenso que se expresa a través del resentimiento o el rencor o de la irritabilidad, o sea, molestarse fácilmente, que dice implica una respuesta fuerte, incómoda y no cooperativa a una provocación, daño o amenaza percibida. Es importante ese concepto, percibida, porque de la manera en que nosotros percibimos el mundo vamos a responder. Entonces, para lo que una persona puede ser causa de ira o enojo, para otra persona puede que no lo sea. Es simplemente una percepción de cómo nosotros entendemos la situación que estamos viviendo. Por lo tanto, ahí tenemos también una clave de cómo manejar la ira, porque si nosotros cambiamos nuestra percepción de las cosas que están sucediendo, nuestra respuesta evidentemente también va a cambiar. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivo y fisiológico cuando una persona hace la decisión consciente de adoptar medidas para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. Puede ser una persona, la naturaleza, etcétera, como también lo conocemos a través del proceso de conciencia de Krishna de las kleshas. Cuando nos sentimos incómodos frente a algo, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión consciente, o sea, tomamos algún tipo de acción o adoptamos medidas para detener inmediatamente esa situación. ¿Por qué? Porque nos está molestando. Entonces, en ese momento, dice, la ira se vuelve el sentimiento predominante. Podemos tener varios sentimientos ocurriendo, pero el que predomina en ese momento es la ira, el enojo, el enfado hacia alguna situación. Expresiones externas de la ira o expresiones corporales. A eso, digamos, se refiere. La primera y la más típica, la expresión facial. Todos podemos reconocer a una persona cuando está enojada. Todos podemos reconocer a un animal cuando está enojado. Un perro nos muestra los dientes, el gato se eriza, ¿verdad? Eh, Hay distintas expresiones de ira, pero si nos damos cuenta, son todas iguales, ¿verdad? En las distintas formas de vida. ¿Ya? Podemos inmediatamente saber que un perro está enojado porque su reacción es exactamente igual a cualquier otro perro que se siente, digamos, amenazado o que está enojado con nosotros o con alguna situación en particular. Luego está el lenguaje corporal, una posición, una postura, como lo que aparece acá este hombre que está encapuchado ahí, nos está mostrando que está enojado, que está molesto. Entonces nosotros inmediatamente al leer este lenguaje corporal sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Luego están las expresiones del cuerpo mismo, ¿no? Se acelera el latido del corazón, aumenta la producción de adrenalina,
típico que nos ponemos rojos, ¿verdad? O se pone la cara roja, uno puede ver ese color en el rostro. Y finalmente, la agresión o la violencia, que ya eso todo, esa es como la expresión ya más dañina de la ira, o sea, como el punto culmine, porque todas las expresiones anteriores, que si bien son corporales, ¿verdad? Solamente están contenidas dentro de nosotros, o sea, como que hasta ahí llega, por así decirlo, ¿no? La expresión facial, el lenguaje corporal, nuestro cuerpo que se empieza a acelerar, a sudorar, ¿verdad? Pero cuando tomamos esto en conjunto y lo externalizamos aún más, sobreviene la violencia o la agresión hacia otras personas, hacia otras cosas, etcétera. Como que se libera toda esa tensión acumulada, tal como el volcán que estaba puesto al principio, ¿no? Que toda esa presión, todo ese enojo que está contenido en un punto, en algún momento estalla, ¿verdad? Y genera, digamos, todo un desastre hacia afuera, ¿no? Gatillantes de la ira. Tenemos por un lado sentimientos. Cuando nos sentimos tristes, podemos enojarnos en esa situación y decir, ¿por qué me está pasando esto, verdad? O ¿por qué tal persona me está haciendo sentir mal, verdad? También la soledad, aburrimiento, el miedo o la victimización son sentimientos que nos pueden llevar a sentir ira o enojo. Otras personas, las actitudes de otras personas es lo más común que podemos entender de que nos provoca ira. Cuando, por ejemplo, tenemos a alguien que tiene un carácter muy fuerte, muy autoritario, ¿verdad? Entonces, la relación con esa persona siempre tiene esa tensión entre medio, ¿verdad? O esa cosa desagradable para nosotros de tener esa figura siempre tan fuerte ante nosotros que nos está ordenando qué hacer, quizás muchas veces de una manera poco gentil, ¿verdad? La falta de gentileza, falta de tacto en los tratos y las expectativas no cumplidas, que esa es como el gatillante muy común en todos nosotros. Cuando tenemos expectativas de lograr algo o expectativas de que alguna persona cumpla con algún rol, que cumpla con algo, ¿verdad? Que nosotros estamos esperando que suceda y eso no sucede, gatilla inmediatamente el enojo, la ira. Eventos, por ejemplo, el clima poco favorable, ¿verdad? Sucede muchas veces que nosotros tenemos algún plan, vamos a realizar alguna actividad y justamente el clima nos echa a perder todos esos planes. Entonces se suscita la ira, desastres naturales, ¿no? También. Y los cambios políticos y económicos o los cambios sociales o las perturbaciones sociales también pueden generar estos episodios de ira. Situaciones difíciles que a todos se nos presentan, accidentes, por ejemplo, si hay algún embotellamiento, algún taco vehicular, también puede gatillar la ira y sobre todo los imprevistos, cuando suceden cosas que están evidentemente fuera de nuestro control, que siempre van a ocurrir, ¿verdad? Y cuando aparecen esas situaciones, eso también nos puede gatillar la ira. Y aquí viene también la parte interesante que los recuerdos, porque si bien uno puede sentir ira en estas situaciones, frente a una persona, un evento, las situaciones que nos han pasado, al recordar esos mismos eventos o situaciones, se vuelve a gatillar el mismo sentimiento, ¿verdad? Entonces, como hay un dicho que dice, la herida sangra dos veces, cuando se produce y también al recordar. Entonces, el recuerdo de estas situaciones anteriores también nos puede gatillar ira. Entonces, aquí está la imagen, ¿no? De cómo un fosforito está encendiendo el otro, qué es lo que qué es lo que hace que esta ira se encienda. Efectos cognitivos de la ira. ¿Qué pasa con nuestra cabecita? ¿Qué pasa con nuestra mente? ¿Cómo entendemos el mundo cuando estamos enojados? Dice, la ira provoca una reducción de la capacidad cognitiva y del procesamiento preciso de los estímulos externos. Entonces, coloqué esta imagen como para reflejar esa instancia, ¿no? De que
La ira es finalmente, podemos tomarla como unos anteojos que nos estamos colocando o quizás muchas veces una venda que nos ciega, ¿no? Entonces no podemos ver las cosas a la perspectiva correcta y todo se tiñe de cierto color, todo se tiñe eh, hacia una dirección y no la otra. Entonces nos genera un desequilibrio en nuestro entendimiento de la situación. Entonces, en esa situación desequilibrada, lo que entendemos es lo siguiente, dice, los peligros parecen menores, las acciones parecen menos arriesgadas, los proyectos parecen tener más probabilidades de éxito y los acontecimientos desafortunados parecen menos probables. Entonces, por ejemplo, es típico que muchas veces podemos ver a personas que tienen alguna actitud agresiva, y que toman acciones bastante arriesgadas a nuestro punto de vista. Pero la persona que está tomando o realizando esa acción arriesgada para él, en su cabeza, eso no reviste el riesgo que todos los demás sí pueden verlo. Las personas enojadas son más propensas a tomar decisiones arriesgadas y hacer evaluaciones de riesgo menos realistas. Entonces es peligroso estar en compañía de la ira porque nos estamos poniendo en riesgo a nosotros mismos y a los demás, a los que nos rodean. Hare Krishna Prabhu Matatva, Hare reverencias, Krishna, toda la mis gloria a la reverencias Baba. para usted. Eh, Estoy escuchando atentamente lo que usted está diciendo, ¿no? Me parece Gracias, muy Prabhu. buen punto. Sí, le explicaba a los devotos, también, bueno, esta madre llena de devotos y devotas, que en primera instancia estoy haciendo un pincelazo que nos entrega, digamos, entre comillas, la ciencia moderna acerca de qué se trata la ira, cómo se entiende y cuáles son sus componentes. Y después paso a analizarlo a través de qué nos dice Bhagavad Gita, qué nos dice Srila Prabhupada acerca de la ira. Bueno, muchas gracias por su servicio a la misión de Srila Prabhupada. Eh, Puede continuar. Gracias, Estoy Prabhu. con toda la atención escuchándolo. Gracias, Prabhu. Ok, continuamos. Síntomas de la ira. Podemos encontrar dos clasificaciones o dos agrupaciones de la ira pasiva y la ira agresiva. Ahora vamos a ver qué nos dicen acerca de la ira pasiva y de la ira agresiva. Primero, para la ira pasiva tiene los síntomas de esa ira pasiva, primero es el desapasionamiento, podemos también tener el derrotismo, una manipulación mental, autoculpabilidad, autosacrificio, comportamiento obsesivo y evasividad. El desapasionamiento quiere decir, por ejemplo, evitar expresar comentarios o críticas abiertamente y expresarlos a espaldas de otros. Eso es bastante típico, ¿no? De ciertas personas que realizan este tipo, digamos, de acciones y con lo que se nos está mostrando acá o se nos está enseñando, digamos, acerca de estos síntomas de la ira pasiva, podemos también entender que es una manifestación de la ira. Hay muchas cosas acá que uno no manejaba en el sentido, digamos, de relacionarlo con la ira. ¿Ya? Pero con esta herramienta podemos relacionar estos comportamientos y decir, ok, estoy frente a un episodio de ira o estoy lidiando con una persona que está actuando en el plano de la ira, ¿verdad? Entonces, de esa manera, poder identificar estos comportamientos de la manera correcta nos va a permitir saber cómo lidiar con ellos. Por ejemplo, también evitar el contacto visual como desprecio a los demás, mostrar indiferencia o sonrisas falsas, falta de decisión, adormecer los sentimientos con el abuso de drogas, comer en exceso, dormir demasiado, no responder a la ira de otro, pasar grandes cantidades de tiempo con máquinas, objetos o actividades intelectuales, hablar de frustraciones sin expresar sentimientos. Entonces, lo que se está mencionando acá es eh, son actividades que nosotros podemos recurrir o la gente recurre para, digamos, expresar
un sentimiento de ira. No es que de repente tras estar eh, pasando, como dice acá, grandes cantidades de tiempo con máquinas, objetos o actividades intelectuales, significa que esa persona siempre esté en el plano de la ira, sino que en el gatillante, digamos, del momento de la ira, toma esa decisión como de realizar ese tipo de actividades como una vía de escape. ¿Ya? Porque esto es una ira pasiva, no es una ira que yo esté manifestando hacia los demás, digamos, de una manera agresiva, sino que es como una forma mucho más retraída. Entonces, de esa manera se entiende. El derrotismo habla acerca de predisponerse a uno mismo o a los demás al fracaso, hacerse la víctima, elegir personas poco fiables o poco confiables de las que depender. Eso es bastante típico, ¿no? Muchas veces elegimos muy mal a las personas con las cuales nos relacionamos de una manera como más delicada o como más importante en nuestra vida. Entonces, esas personas que son poco confiables, las ponemos en una posición dentro de nuestra vida que en realidad no debería estar, porque si es poco confiable, en algún momento o nos da la espalda o no cumple con lo que se ha comprometido, etcétera, entonces nos deja en una situación mucho más complicada. Luego, ser propenso a los accidentes, tener bajo rendimiento, expresar frustración por cosas insignificantes, haciendo caso omiso de las serias. O sea, enojarse fácilmente por cosas que son muy pequeñas, que son muy triviales, pero las cosas serias, las cosas importantes, la persona no se enoja. Entonces también tiene que ver con una ira pasiva en el ámbito del derrotismo. Luego viene la manipulación mental, que quiere decir provocar a la gente y a continuación mostrarse condescendiente con ellos. O sea, estar como picando la guía, como se dice, y luego cuando emerge la ira de la otra persona, nos volvemos condescendientes con ellos. O también dice, nos quedamos al margen, o quedarse al margen de cierta situación. Chantaje emocional, falsa tristeza, fingir una enfermedad, sabotear las relaciones, utilizar a un tercero para transmitir sentimientos negativos o negar dinero o recursos cuando son necesarios. También son formas de manifestar la ira. Por ejemplo, uno puede ayudar a alguien o debe ayudar a alguien, pero como estoy enojado con esa persona o por cualquier razón, digamos, esa situación me despierta un enojo, simplemente niego la ayuda. Entonces ahí tenemos una manifestación de la ira pasiva. Luego, autoculpabilidad, disculparse continuamente, ser demasiado crítico o invitar a la crítica. Eso también, digamos, tiene tintes de ira pasiva hacia uno mismo, autoculpabilidad. Luego, el autosacrificio, que significa mostrar sufrimiento y negarse a recibir ayuda. Eso uno lo puede percibir muchas veces en algunas personas, ¿no? Que siempre están hablando acerca de lo difícil que le resultan las cosas, lo difícil que le resulta todo en la vida, pero que nunca piden ayuda o nunca, si uno les ofrece ayuda, tampoco la reciben. Entonces, eso también es una manifestación de la ira, de esa frustración, de ese enojo que sienten consigo mismo, ¿verdad? Y con la vida. O mendigar agradecimiento, ¿verdad? Estar realizando cosas por los demás y como que, oye, tú tienes que agradecerme lo que yo hago por ti. Luego tenemos el comportamiento obsesivo, ser excesivamente limpio y ordenado, mantener todo bajo control constantemente y mantener dietas excesivas o comer excesivamente. Tenemos aquí como los dos polos, ¿no? Mantener una dieta excesiva o comer excesivamente y exigir que todos los trabajos se hagan a la perfección. Y la última, evasividad. Dar la espalda en una crisis, evitar los conflictos, no responder a las discusiones o no dirigir la palabra a alguien, como la ley del hielo. También son manifestaciones de ira en ciertas situaciones. Ahora vamos a ver los síntomas de la ira agresiva. Estos son más obvios. Primero, el acoso, o como también se conoce el bullying, estar siempre acosando a otro, molestándolo. Amenazar a las personas directamente, persiguiendo, empujando, usar el poder para oprimir a los demás, por ejemplo, la fuerza física. Ya, yo soy más grande, entonces me aprovecho del más débil. Gritar, utilizar la voz para intimidar o para imponer, digamos, mi presencia.
jugar con las debilidades de los demás. Reconozco cuál es el punto débil de otra persona y me aprovecho de aquello. Entonces eso, acoso. Luego viene la destrucción. Destruir objetos como vandalismo, provocar incendios, hacer daños a los animales, abuso de niños, destruir una relación, manejo peligroso al volante. Ojo, que eso es típico, ¿no? Abuso de sustancias, violar a otra persona, robar o estafar. También se consideran síntomas de una ira agresiva. Grandiosismo, alardear, siempre estar inflándose, ¿verdad? De lo que uno hace, por poco, por muy insignificante que sea nuestra actividad, pero la alardeamos, es como la gallina que cacarea, ¿no? Expresar desconfianza, no delegar nada, o sea, no ser una persona que pueda trabajar en equipo, ¿verdad? Simplemente lo hago todo yo, ¿verdad? Porque yo soy el mejor y nadie más puede hacer las cosas tal como lo hago yo. Ser mal perdedor, querer toda la atención todo el tiempo, egocentrismo, no escuchar, hablar por encima de los demás, esperando recibir premios, menospreciando el trabajo de otros. O sea, los demás son todos inferiores a mí. Luego, carácter nocivo, violencia, abuso verbal, bromas vulgares, destruir la confianza de los demás, ofender a las personas, lenguaje obsceno y sumamente ofensivo, falta de empatía, ignorar los sentimientos de los demás, discriminación, culpar a los demás. O sea, siempre la culpa es de alguien más, nunca mía. Castigar a los demás por acciones innecesarias, etiquetar a los demás. A su vez, este carácter puede incluir el abuso sexual o violación. O sea, esas instancias también se considera que son producto de la ira. De ser sostenido en el tiempo, podría ser que el individuo se acabe convirtiendo en una persona tóxica. Eso ya lo conocemos, ¿no? Es muy, muy típico encontrar ese tipo, digamos, de personajes en la vida. Luego, comportamiento maniático, hablar muy rápido, caminar muy rápido, manejar demasiado rápido, descuidarse o ser descuidado en las finanzas, que significa gastar dinero de manera desmedida y compulsiva. El egoísmo, ignorar las necesidades de los demás, no ayudar a los demás. Amenazas, intimidación, diciéndole a los demás cómo alguien puede lastimarlos, a su propiedad o sus prospectos, o como uno también, si me haces esto o si te pasas de la raya, yo voy a tomar tal y tal medida. Siempre estar amenazando a los demás. Señalar con el dedo, apretar los puños, llevar ropa o símbolos asociados a conductas violentas, ir muy cerca del auto de adelante. ¿Cuántas veces hemos visto eso? O uno mismo ha tenido esa situación que viene alguien atrás de nosotros en la carretera y viene súper pegado, ¿verdad? Entonces como que echando el auto encima y eso es una actitud agresiva, producto de la ira. Tocar la bocina o pitar demasiado, destruir cosas, dar portazos y evidentemente usar algún tipo de arma, sea armas blancas o armas de fuego. Luego, acusaciones injustas, acusar a otras personas por errores de uno, culpar a la gente por sus sentimientos y hacer acusaciones en general. Impredecibilidad, explotar de rabia por frustraciones menores, atacar indiscriminadamente, castigar injustamente, infligir daño a otros por placer. Y por último, la venganza, ser sobrecastigador. O sea, a mí me hacen una pequeña cosita y mi respuesta es exageradamente, o sea, es sobredimensionada. O sea, no corresponde, digamos, con la supuesta agresión. Ok, y en un tercer punto también se toma este concepto de la ira asertiva. ¿Qué quiere decir? La ira ocupada de una manera correctiva a ciertos comportamientos, sobre todo en los niños o en los subalternos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, el primer elemento es el culpar o ocupar la culpa. Por ejemplo, cuando una persona comete una acción que posiblemente esté mal vista o esté fuera de alguna norma, ¿no? Se recurre a la reprimenda. Esto es algo habitual en términos de disciplina.
Entonces ahí se está ocupando la ira, pero en una manera, digamos, de corregir alguna actitud que no corresponde, ¿verdad? A través de la reprimenda, como está la imagen ahí de la mamá haciéndole la reprimenda a la niña, y la niña evidentemente tiene la postura de que está enojada, una postura de ira, su expresión facial está cruzada de brazos, etc. Luego está el castigo. La persona enojada le dará un castigo temporal a un individuo, a otra persona, por ejemplo, como limitar o prohibir a un niño jugar videojuegos, mirar televisión, etcétera, después de que haya hecho algo que haya causado problemas. O también se puede ocupar esta herramienta cuando se disciplina a una mascota. Entonces hay un castigo, hay si, por ejemplo, un niño eh, está realizando alguna actividad que no debió haber realizado, ¿verdad? Que se le dijo que no tenía que hacerlo y aún así lo hace, tiene que haber algún tipo de consecuencia y eso es un castigo. Luego, por último, está la severidad, dice llamar, o ser severo con alguien, ser muy duro. Dice llamar la atención a una persona por su comportamiento. ¿Y cómo? Alzando la voz con total desaprobación o decepción. Entonces ahí tenemos otro aspecto de la ira y cómo se puede ocupar para eh, manejar estas situaciones en donde se debe corregir alguna actitud, se debe corregir algún comportamiento. Ok, ¿y qué nos dicen acerca del manejo de la ira? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? El manejo de la ira nos enseña cómo expresar el enojo de manera saludable. O sea, no se está, por ningún motivo, digamos, se trata, digamos, de eliminar la ira, ¿verdad? O de erradicarla de nuestras vidas, sino que cómo expresamos ese enojo, cómo expresamos esta ira de una manera saludable. Debemos aprender a expresar nuestros sentimientos y necesidades a los demás con el debido respeto. Súper importante, ¿no? Poner atención a qué desencadena la ira, el primer punto. O sea, tenemos que conocernos, saber en qué momento nos vamos a enojar o qué situaciones son las que a mí me molestan. Es posible que necesitemos calmarnos antes de hacer esto. Saber cuándo podríamos enojarnos puede ayudar a anticipar y manejar la reacción. Si yo no tengo claro o no tengo certeza de cuándo me voy a enojar o por qué me estoy enojando, si no hago ese análisis, ¿verdad? Entonces siempre me voy a estar, siempre me voy a estar enojando y no voy a poder manejar esa situación de manera saludable, de manera correcta. Entonces, si yo logro identificar esto y lo atajo a tiempo, ¿verdad? Puedo tomar las medidas apropiadas a tiempo. Luego se nos recomienda cambiar la forma de pensar. Es interesante esto porque las personas iracundas a menudo ven las situaciones en términos de siempre o nunca, súper dual, o es sí o es no. Por ejemplo, podemos pensar, tú nunca me apoyas o siempre me sale todo mal. Es muy absolutista, es como me pasó algo muy pequeño, siempre me resultan bien las cosas, pero me pasó algo que no me funcionó y como que lo demás no, nunca ocurrió, o sea, como que todas las cosas que sí me funcionaron anteriormente las echo a la basura y por esta pequeña cosa evalúo todo lo demás. La realidad es que esto rara vez es cierto. Estas afirmaciones pueden hacer que sintamos que no hay una solución, como de caer en la desesperanza. Esto solo alimenta la ira, o sea, seguimos inflando ese enojo. Al evitar usar estas palabras, podremos ver la realidad con más claridad. Requiere de práctica en un principio, pero será cada vez más fácil. O sea, cambiar el switch de cómo entender las situaciones que nos están causando molestia. Luego se nos recomienda encontrar formas de relajación. Aprender a relajar el cuerpo y la mente puede ayudar a calmarnos. Existen muchas técnicas de relajación que podemos probar y una vez que encontremos una técnica que nos funcione, podemos usarla siempre que comencemos a sentir ira. Muchas veces hay gente, ¿no es cierto?, que recurre a repetir eh, ciertas palabras o uno siempre está quizás realizando algún tipo, entre comillas, de ritual para calmarse. Luego, tomar un momento para calmarse, o sea, respirar, o como se dice, contar hasta 10, contar hasta 100 en algunos casos, porque cuando es mucho, wow.
En ocasiones, la mejor manera de calmar la ira es alejarse de la situación que la está provocando, tomar distancia. Si sentimos que estamos por explotar, debemos tomarnos unos minutos a solas para tranquilizarnos. También podemos hacerles saber a las personas que están cerca de nosotros, los familiares, amigos, compañeros de trabajo, eh, que nosotros que vamos a tomar, digamos, este time out, este tiempo para poder tranquilizarnos, ¿verdad? Que es nuestra estrategia para poder controlar la ira, para poder controlar el enojo, que necesitamos hacer ese proceso y que ellos sepan de qué se trata, ¿no? Para que entiendan de que uno se ha alejado para poder calmarse. Entonces, informarles que uno necesitará unos cuantos minutos para calmarse y que regresará cuando esté más tranquilo. Luego hay que realizar un trabajo o un esfuerzo para resolver los problemas que nos están causando la ira. Si la misma situación nos hace sentir ira una y otra vez, debemos buscar una solución. Por ejemplo, si nos enojamos todas las mañanas debido al tráfico, podemos buscar una ruta diferente o salir a una hora distinta. Eso es súper útil en ese sentido. También se podría utilizar el transporte público, ir en bicicleta al trabajo, escuchar un audiolibro, música relajante, o sea, hacer algo para poder disminuir esa situación estresante. Y finalmente, aprender a comunicarse. Si nos encontramos cerca de perder la compostura, debemos tomar un momento para calmarnos. Hay que escuchar a la otra persona sin precipitarse a sacar conclusiones. Muchas veces pasa que alguien nos está diciendo algo y como que la persona, claro, no termina de hablar y nosotros ya como que sacamos toda la película y nos imaginamos cosas y como que rellenamos y inmediatamente respondemos sin tener idea de cómo termina la historia. No hay que responder con lo primero que nos venga a la cabeza. Es posible que lo lamentemos más adelante. En lugar de eso, hay que tomarse un momento para pensar en lo que responderemos. O sea, aquí la palabra clave es el tomarse el tiempo, tener la paciencia de escuchar y no adelantarse a cosas que puede que no sean lo que estamos pensando. Ok, entonces terminamos con esa parte acerca de qué es lo que nos dice la ciencia moderna o los consejos prácticos modernos acerca de la ira y cómo manejarla. Ahora nos vamos a ir acercando un poco más a qué nos dice la religión y finalmente qué nos dice Bhagavad Gita, Srila Prabhupada. Pero primero vamos a partir con el muy conocido cristianismo. Entonces, según la Iglesia Católica, la ira es uno de los 7 pecados capitales del ser humano. Pecados capitales quiere decir son los pecados que son la puerta hacia la degradación o hacia otros pecados. Puede ser ira contra los demás, plasmada mediante el asesinato, o ira contra uno mismo, ejecutada mediante el suicidio. De ambas formas es condenada por el catolicismo, ya que el castigo ha de dejarse en manos de Dios. Y aquí los cristianos tienen este antídoto. La paciencia es una de las 7 virtudes que forman parte del catecismo de la Iglesia Católica, la cual sirve para que el cristiano sepa cómo afrontar la tentación de la ira, puesto que se contrapone a ella, y por ello sirve como toda virtud a salvar el alma. O sea, el antídoto para la ira en este aspecto es desarrollar la paciencia, esta virtud. Y luego acá hay una cita una cita bíblica, dice: sepan esto a mis amados hermanos, todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, desechen toda sociedad y esa cosa superflua, la maldad, y acepten con apacibilidad la implantación de la palabra que puede salvar sus almas. Interesante esto, ¿no? De ser muy presto en cuanto a oír, pero lento en cuanto a hablar. En el Islam, la ira se considera como una muestra de debilidad. Mahoma dijo: el fuerte no es el que supera a la gente por su fuerza, sino que fuerte es el que se controla mientras sufre de ira. O sea, cualquier persona que haya estado enojada puede entender, digamos, de que ese autocontrol es sumamente difícil
¿verdad? Cuando no tenemos la formación adecuada. Entonces, lograr ese autocontrol no es cosa fácil. Entonces, ahí se demuestra la verdadera fortaleza. No es algo físico, sino que es algo sutil. Los mejores de ustedes son los que son lentos en enfadarse y rápidos en calmarse. Guárdate de la ira porque es un carbón vivo en el corazón de los descendientes de Adán. Ok, llegamos al punto de las escrituras védicas. ¿Qué nos dice Bhagavad Gita respecto a la ira? Comienza describiendo la causa. En Bhagavad Gita 2.62, Krishna nos dice lo siguiente. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. Y de ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. Entonces acá tenemos la causa de la ira. Primero, el contemplar los objetos de los sentidos, o sea, nuestros sentidos se asocian con sus objetos y luego de esa asociación surge el apego, o sea, surge el deseo de mantenerlo cerca, de tenerlo constantemente, ese sentido que está asociado con ese objeto. Entonces ahí está la lujuria, el deseo de disfrute, el deseo exacerbado de disfrute. Y cuando ese deseo exacerbado de disfrute se ve interrumpido, se ve frustrado, surge la ira, surge el enojo. ¿Por qué está sucediendo esto? Yo quiero esto para mí y de alguna manera algo se está interponiendo en mi camino. Entonces la molestia, surge la ira. En el verso siguiente, Krishna nos dice, de la ira surge la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia y al perder la inteligencia uno cae de nuevo al charco material, o sea, la vida materialista, o sea, se pierde toda inteligencia, se pierde de vista cuál es nuestro verdadero bienestar, qué es lo que nos hace bien finalmente. Entonces, eh, la ira es un elemento, digamos, que nosotros siempre tenemos que tratar de evitar que se manifieste en un aspecto, digamos, en un aspecto materialista, porque si entendemos de que la ira proviene, digamos, todo proviene de la misma fuente, todo proviene de Krishna, todo proviene de Dios. Entonces, no es posible detener la ira, pero sí es posible, digamos, darle un buen uso. Y un buen uso, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, significa, digamos, ponerla al servicio de Krishna. Pero cuando esta ira está a nuestro servicio, cuando la estamos ocupando para nuestra complacencia, para que nos sirva a nosotros, para satisfacer las demandas mentales, ¿verdad? Ese es un uso materialista de la ira y ese es el uso que finalmente nos termina condenando a continuar en la rueda del samsara, porque volvemos al charco material una y otra vez. Entonces, en estos dos versos podemos ver una causa que están dispuestos como causa y efecto. Luego, más adelante, Bhagavad Gita 3.36 y 3.37, Arjuna le pregunta a Krishna qué es lo que finalmente nos impele a actuar pecaminosamente, qué es lo que nos mueve, incluso a las personas que tienen conocimiento, que se ven de cierta manera forzados a actuar de esta manera. Entonces, en el verso 3.36, Arjuna dice, oh descendiente de Vrishni, ¿qué es lo que lo impele a uno a los actos pecaminosos, aún involuntariamente, como si se lo obligara a la fuerza? ¿Cuál es esa causa? Y Krishna responde en el 3.37, eh, es únicamente la lujuria, Arjuna, que nace del contacto con la modalidad material de la pasión y luego se transforma en ira, y que es el pecador enemigo de este mundo, enemigo que lo devora todo. Entonces, nuevamente se nos está reforzando el concepto de que esto nace de la lujuria y que esa lujuria que proviene de la modalidad material de la pasión se transforma en ira. Nuevamente causa y efecto. Que nos dice Srila Prabhupada en el significado o en una parte del significado, digamos al 3.37,
Dice, la ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. Aquí está el punto, un punto muy importante, porque aquí dentro, digamos, de nuestro entendimiento anterior al principio, ¿verdad? Todo lo que nos dice, por ejemplo, la ciencia moderna, que puede ser súper complejo, súper largo, acá se nos está haciendo el resumen, se nos está condensando. Y decir, toda esa, finalmente toda esa palabrería, ¿verdad? Que nos puede ayudar a determinar ciertos componentes de la ira, ¿verdad? Y toda la complejidad que puede significar, aquí está simplificado. Y dice, la ira es la manifestación de la modalidad de la ignorancia. O sea, partió como lujuria la modalidad de la pasión y se degradó a ira en la modalidad de la ignorancia. Estas modalidades se manifiestan como ira y demás corolarios, o sea, como las demás características o elementos anexos o inherentes a la ira. De manera que si la modalidad de la pasión, en vez de degradarse hacia el plano de la modalidad de la ignorancia, se eleva al plano de la modalidad de la bondad mediante el método prescrito de vivir y actuar, uno puede entonces salvarse de la degradación de la ira mediante el apego espiritual. Importante esto, porque en este pequeño párrafo se nos están dando todas las herramientas para que nosotros podamos entender cómo lidiar con la ira. La ira está presente, la ira está ahí. Es como cualquier otro sentimiento, ¿no? Pero cómo nosotros podemos no quedar atados bajo bajo sus efectos o no caer en esa trampa, por así decirlo. ¿Sí? Tengo que saber cómo lidiar con esa ira o cómo ocuparla correctamente. Entonces, aquí yo quiero recordar para más adelante esto que dice mediante el método prescrito de vivir y actuar. Entonces, ¿qué nos dicen las escrituras védicas acerca de la ira? En el capítulo 16, que habla acerca de la naturaleza demoníaca y divina, de los textos que van del 8 al 24, se habla precisamente de la naturaleza demoníaca. Se dice en resumen que el comportamiento demoníaco siempre está asociado al orgullo, a la ilusión, a la lujuria, al apego exacerbado, digamos, a la complacencia de los sentidos, y que la ira siempre se manifiesta y nos confunde, o sea, o confunde, digamos, a las personas que tienen estas naturaleza demoníaca, que básicamente es un impedimento para poder avanzar espiritualmente y que uno va a quedar siempre atrapado en la rueda del samsara mientras no logre purificar o no logre canalizar correctamente su ira. Y en este caso también acerca de la lujuria, acerca de el apego, digamos, de los sentidos hacia sus objetos, el control de la mente, está todo, digamos, eso ligado. Si nosotros como seres vivos, como jivas, no llegamos a esta etapa de comprender cómo está operando la naturaleza material, cómo opera nuestra mente, cómo opera nuestros sentidos, entonces siempre vamos a ser víctimas de estos últimos, ¿no? Entonces, estas instrucciones que le da Krishna a Arjuna, ¿verdad? Y le explica cómo está operando todos estos elementos, cómo están interconectados, cuál es la causa, cuál es el efecto, por qué están sucediendo esas cosas, son la guía apropiada y son el mejor consejo que podemos recibir para, de forma exitosa, poder controlar estas situaciones o purificar en ese sentido. Luego, ¿qué nos dice Lupa de Chamrita acerca de la ira? Porque el verso 1 de Lupa de Chamrita habla acerca precisamente de eso y en su significado Srila Prabhupada toca unos puntos muy importantes para poder entender la ira. Se nos dice la persona ecuánime que puede tolerar el impulso de hablar, las exigencias de la mente, la influencia de la ira y los impulsos de la lengua, el estómago y el órgano genital, está capacitado para ser discípulos en todo el mundo. O sea, autocontrol. Luego, en el significado, solo extraje unas pequeñas partes, dicen, no podemos detener totalmente la ira, no se puede, pero habremos controlado la ira a través del proceso de conciencia de Krishna si solo nos enojamos con los que blasfeman en contra del Señor, en contra de los devotos del Señor. Entonces acá nos está dando este elemento que dice, ¿cuándo ocupar la ira?
ocuparla solamente en servicio al Señor. ¿Y qué significa eso? Permitir, por así decirlo, la manifestación de la ira cuando se blasfema contra el Señor o en contra de los devotos del Señor. En el significado del 337, cuando hablaba acerca de que uno puede lograr, digamos, este autocontrol mediante eh, pero voy a retroceder porque era el método prescrito de vivir y actuar. Eso es precisamente lo que se nos dice acá. El proceso de conciencia de Krishna es eso, de cómo nosotros adoptamos un proceso o adoptamos una guía de cómo vivir y actuar. Solo en esa instancia podemos efectivamente tener las herramientas para aplicarlas en nuestra vida y efectivamente ver si nos ayuda o no a manejar esas situaciones. Si nosotros encontramos de que esta ira o esta lujuria, ¿verdad? O este descontrol de los sentidos comienza a retroceder o comienza a menguar, entonces nos encontramos con que hemos adoptado un proceso que verdaderamente nos está ayudando y por eso también adherimos a él. Luego nos dice, no es posible detener la ira o krodha, pero esta puede ser aplicada correctamente. Y nos da el ejemplo de Arjuna y también en ese significado nos da el ejemplo de Hanuman. Hanuman, como sirviente del señor Ramachandra, él manifestó la ira, pero la manifestó como prendiéndole fuego a la ciudad de Lanka, ¿no? Entonces dice, Arjuna nos sirve como otro ejemplo. Él no quería pelear, pero Krishna incitó su ira. Qué interesante eso, ¿no? Krishna incitó la ira de Arjuna. No le dijo, no, guárdate la ira, no tienes que manifestarla, es algo sumamente malo, ¿no? Ocúpala, pero ocúpala correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué incitó la ira? Porque dicen, no es posible pelear sin estar iracundo. Sin embargo, la ira queda controlada cuando es utilizada en el servicio del Señor. Luego, ¿cómo dominar la ira? Si no podemos eliminarla, no podemos erradicarla, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dominar esa ira? ¿Cómo saber cuando se presenta, ¿no? Poder el autocontrol. Entonces, acá dentro del mismo Bhagavad Gita, ¿no? En el capítulo 6 se nos da estos consejos. En el 6, Bhagavad Gita 6.5. Primero se nos dice, uno debe liberarse con la ayuda de la mente y no degradarse. Nuevamente el concepto de degradación que tenemos ahí, apego, lujuria, ira, es una espiral hacia abajo. La mente es la amiga del alma condicionada, así como también su enemiga. Entonces ahí tenemos el primer elemento para poder entender cómo llegar a controlar esa ira, conociendo cuáles son sus gatillantes o de dónde proviene. Entonces, controlar la mente, evidentemente, está relacionado con el contacto de los sentidos con sus objetos, porque los sentidos están amarrados o están en contacto con la mente, ¿verdad? Entonces, si la mente controla los sentidos, la mente puede retraer a los sentidos de sus objetos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, si nosotros atajamos de cierta manera el primer punto del contacto de los sentidos con sus objetos, estamos controlando en el fondo la mente. Y eso va a permitir de que los elementos subsecuentes no se presenten. Pero aún así, por ejemplo, en Bhagavad Gita 6.35, el señor Krishna le dice a Arjuna, oh tú, hijo de Kunti, el de los poderosos brazos, contenerla inquietamente es sin duda algo muy difícil de hacer, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. Entonces acá está apuntando a este punto. ¿Cómo contener la mente? Porque Arjuna, después de que Krishna le dice de que hay que controlar la mente, Arjuna le dice, esto es muy difícil porque considero que controlar la mente es más difícil que controlar el viento. Y Krishna le responde que es posible, ¿verdad? O sea, es difícil, como tú lo dices, es muy difícil, tienes toda la razón, pero ello es posible mediante la práctica adecuada y el desapego. ¿Cuál es la práctica adecuada? A adoptar los métodos prescritos de vivir y actuar, como se mencionaba anteriormente en el 337. ¿Qué significa eso? Proceso de conciencia de Krishna. Entonces, de esa manera, uno tiene que practicar ese proceso para lograr ese desapego. Entonces, al lograr ese desapego, no se van a presentar
ni la lujuria, ni después la ira. Ahí tenemos ese elemento que nos permite, ¿verdad?, entender cuál es el orden o cuál es la actividad que nosotros tenemos que realizar para lograr eh, controlar la ira. No controlar la ira cuando se presenta en sí, sino que evitar que se presente mediante el control de la mente, controlar los sentidos y la práctica adecuada y el desapego. Para finalizar, me gustaría que, a ver quién está, me gustaría si Prabhu Triadish puede leernos el 256 en Bhagavad Gita, el verso y el significado, por favor. Prabhu Triadish, Anda, anda viendo a lo mejor al dragoncito. eh, Prabhu Matado, usted tiene. ¿Sí? Ok, entonces, porque en el 256, ahí también, tanto en el verso como en el significado, hay un elemento clave para el tema del control de la ira. Dukesu anuvikmana sukesu vigata sprija vitarraga vayakroda estitadir munir ukshate. Aquel cuya mente no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimiento, ni se alboroza en los momentos de felicidad, y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. La palabra muni significa aquel que se puede agitar la mente de diversas maneras en aras de la especulación mental sin llegar a una conclusión concreta. Se dice que cada muni tiene un punto de vista diferente y a menos que un muni difiera de los demás muni, no puede ser llamado muni en el sentido estricto de la palabra. Nasar Richir Yasya Matan Na Bimam. Mahabharata, Vanaparva 313-117. Pero un estita dir muni, como lo menciona aquí el Señor, es diferente de un muni ordinario. El estita dir muni siempre se halla en estado de conciencia de Krishna, pues ha agotado todas sus posibilidades de especulación creativa. Él recibe el nombre Prasanta Nigesa Mano Ratantata, Ratantara, el Stota Rapna 43, o aquel que ha superado la etapa de las especulaciones mentales y que ha llegado a la conclusión de que el Señor Sri Krishna o Vasudeva lo es todo. Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlava. A él se lo conoce como Muni de mente fija, a una persona tan plenamente consciente de Krishna, no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimiento, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas. Y él ve que por la gracia del Señor sus sufrimientos se reducen al mínimo. De modo similar, cuando él está feliz, le atribuye el mérito de ello al Señor, considerándose indigno de la felicidad. Él se da cuenta que solo por la gracia del Señor se encuentra en una condición así de cómoda y con la posibilidad de prestar al Señor un mejor servicio. Y en relación con el servicio del Señor, siempre es osado, activo y no se deja influenciar por el apego o la adversión. Apego significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual. Pero aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego, porque su vida está dedicada al servicio del Señor. Como consecuencia de ello, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Muchas gracias, Prabhu Matadva. Entonces, rescatar acá, quizá una persona tan plenamente consciente de Krishna no la perturban en absoluto las embestidas de las tres clases de sufrimiento, pues considera que todos los sufrimientos constituyen la misericordia del Señor, creyéndose únicamente merecedor de más problemas debido a sus fechorías pasadas. Entonces ahí solo podemos conectar
con el cambio de mentalidad que se hablaba, por ejemplo, o lo que plantea la ciencia, ¿no? De decir, uno tiene que entender las situaciones de una manera distinta, ¿verdad? Si la entendemos de una manera distinta, nuestra reacción va a ser distinta. Por lo tanto, acá está esa misma propuesta de que cuando uno se encuentra en situaciones difíciles, uno debe entender que es la misericordia de Krishna y que nosotros deberíamos estar sufriendo aún más debido a nuestras fechorías pasadas. Y el mismo cambio de mentalidad se tiene que aplicar en el sentido contrario, o sea, cuando se nos presentan la felicidad, también tenemos que entender de que esa felicidad también constituye solamente la misericordia del Señor y que nosotros debemos creernos o pensar de nosotros mismos merecedores de más problemas. Y cada vez que tenemos algún tipo de sufrimiento, por la gracia del Señor, esos sufrimientos se ven reducidos al mínimo. Entonces, darse cuenta que solo por la gracia del Señor nos encontramos en una situación así de cómoda y con la posibilidad de prestarle al Señor un mejor servicio. Entonces, en el fondo siempre sacarnos a nosotros del centro de la ecuación, porque si nosotros nos ponemos en el centro de la ecuación, nos pensamos o nos creemos los disfrutadores o nos creemos, digamos, de los autores. Entonces, si siempre estamos pensando en esos términos, claro que nos vamos a enojar cuando las cosas no suceden de la manera que nosotros queremos o nos vamos a llenar de así de una tremenda alegría cuando las cosas sí sucedan de la manera que queremos, porque en el fondo nos estamos poniendo nosotros en el centro como causa de lo que está sucediendo. Entonces, lo que nos dice acá Srila Prabhupada es que en toda situación uno siempre tiene que poner a Krishna en el centro, ¿verdad? Que cualquier cosa que me pase a mí es, entre comillas, el efecto secundario de lo que está Krishna tratando, dándome, por así decirlo. Siempre la misericordia de él. Él está primero antes que yo, ¿verdad? Entonces es muy importante tener ese cambio de mentalidad, porque sin ese cambio de mentalidad vamos a seguir cayendo en la trampa de la ira, siempre vamos a estar cayendo, digamos, en ese sentimiento. Luego, cuando dice apego, significa aceptar cosas para la complacencia de los sentidos y desapego es la ausencia de esa clase de apego sensual o sensorial, ¿verdad? Aquel que está fijo en el estado de conciencia de Krishna no tiene ni apego ni desapego. Eso significa que no está apegado a un resultado ni tampoco está desapegado, digamos, de su labor, ¿verdad? Porque dice su vida está dedicada al servicio. Uno cumple con su deber, uno cumple con el servicio. Si resulta o no resulta, eso depende de Krishna. Entonces, entendiéndolo de esa manera, siempre nos vamos a estar sacando a nosotros del centro de la ecuación y siempre poniendo a Krishna en el centro. Y cuando hacemos eso, realmente podemos ver que nuestra situación, digamos, mental o nuestro estrés disminuye o desaparece, porque nos entendemos como instrumentos, no como hacedores. Como consecuencia de ello, y esto es súper importante acá respecto, digamos, al apego y el desapego. Entonces, como consecuencia de todo esto que hemos estado hablando, él no se enfurece en absoluto cuando sus esfuerzos fracasan. Ahí está la frustración. Entonces, teniendo este entendimiento, la consecuencia de todo ello es que uno no se va a enfurecer en absoluto cuando nuestros esfuerzos fracasen. Ese es el tema, de que sacamos a la ira de la ecuación cuando nuestros esfuerzos fracasan, porque sabemos que todo depende de Krishna. Éxito o fracaso, la persona consciente de Krishna siempre es estable en su determinación. Entonces, se nos está invitando a poner nuestro foco en la determinación a cumplir con nuestro deber, no poner el foco en el resultado, porque de lo contrario vamos a nuevamente caer en la trampa de la ira. Ok, eso es la presentación que les tenía para el tema de hoy de la ira. Así que dejo el micrófono abierto para comentarios, preguntas, para cualquier cosa que quieran agregar, que consideren relevante para este tema. Bueno, lo principal, Bhakti René, darle las gracias por su exposición. Ha sido muy hermosa. Y
me gustaría escuchar a los demás devotos. Nosotros encontramos también a través de todo Bhagavad Gita, Krishna, como quienes han sido exitosos en el pasado, Vita Raga Vayakrodha, ¿no? 4:10, todos los que estando liberados del apego, el temor y la ira, ¿no? Estando completamente absortos en mí, dedicados al estado de conciencia de Krishna. Todos los que lo practicaron en el pasado eh, obtuvieron amor trascendental por Krishna, ¿no? Entonces, eh, Krishna empieza en el capítulo 2, en el capítulo 4, y a través de todo Bhagavad Gita nos va advirtiendo, ¿no? El apego, el temor, la ira, la codicia, todas esas cosas nos retrasan en nuestro avance de conciencia de Krishna. Entonces, el, el devoto de Krishna tiene que ser tolerante y a veces es menospreciado, a veces es, es censurado, criticado, pero él sigue estable en su determinación de cantar el santo nombre, seguir con sus actividades devocionales. Si tiene que pedir disculpas, sí, le pido disculpas, voy a hacerlo mejor. Entonces, pero el practicante devocional, cuando piensa que es el cuerpo, claro, se siente afectado, ¿no? Pero cuando entiende que es un alma espiritual y que por las cosas inadecuadas que hizo en el pasado, él tiene que pasar en esa condición, y él tolera eso, Krishna se siente eh, inclinado a darle inteligencia a esa alma para que siga avanzando en conciencia de Krishna. Encontramos también el pasaje de Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo octavo, texto 33. En cualquier condición que nos encontremos, ya sea de felicidad o de aflicción, debemos mostrar tolerancia, ¿no? Quien demuestre esa clase de tolerancia podrá sobrepasar todos los problemas en este mundo material. Krishna se siente, ¿no? Eh, Se siente motivado a darle inteligencia, a darle entusiasmo y todas las cualidades que son necesarias para la vida espiritual. Eh, Podría decir mucho más, pero me gustaría escuchar a los demás devotos. Pacta Prautiaris está escuchando. Sí, claro. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ah, es una de las puertas del infierno para cualquier alma espiritual, la ira. Yo estaba reflexionando justamente de cuántos episodios de ira he tenido y algo que todavía me estaría pendiente en, en degradarme. Pero por la misericordia de Srila Prabhupada, en una de las presentaciones de Bhakta René, trajo a colación, y eso que no estaba todavía en el plano espiritual, sino solo estaba hablando de las características y cómo sobrellevarlas desde el punto de vista psicológico. Y es justamente, creo que las dos se interrelacionan en cómo poder tener un método para calmar esa emoción descontrolada que surge con las palabras agresivas, con las actitudes, con los hechos, con todo un sinnúmero. Hizo un muy bonito cuadro eh, mostrando todas las características que el hombre material, y visto desde el punto de vista escolástico, él utilizó otra palabra, ecuménico, no. Pero bueno, después cuando vuelva a ver el video voy a tener más claras ideas. Pero es justo eso, ¿no? La posibilidad de volvernos mejores, más santos, uh, porque la ira nos alucina. Y al estar alucinado es perder todo buen sentido. Y al estar confundido es muy difícil entender el propósito. Y uno cae más fácil en el charco material. Como ese antiguo cuadro en que la serpiente le estaba ahogando y ella llegaba después de la ira
a la confusión del mundo material y después ya ahogado completamente, morado estaba ya ahorcado de la serpiente, de la boa. Justamente eso nos imposibilita a seguir avanzando, ¿no? Porque a veces como, no sé si cuando fueron alguna vez niños pelearon, peleas de niños, ¿no? Y después cuando pasó la pelea era que todavía queda uno pensando, ¿no? Porque prácticamente me dijo, hay dos formas de herirse, una la que ha hecho y después la que uno sigue pensando. Y es que uno dice, ah, era de haberle cogido así, y pa, y era de haberle dado. Claro, nunca pasó eso, ¿no? Pero, y uno se comienza a remolinar y nos confunde cada vez más del verdadero propósito de ser un devoto calmado, manso, apacible. Usted hizo una bonita mención. Si yo me he equivocado, pido disculpas. No pasa nada, uno no se muere, ni se desdora, ni pierde dinero, no, nada, solo gana puntos. Puede que la persona no lo disculpe verdaderamente, como diga, sí, sí, ya no toma ofensa, está bien, nada, pero se quede enojado por el resto de su vida. Pero uno ha hecho la acción correcta y de esa manera la ira, como una tendencia demoníaca que nos lleva a la ignorancia al ir desenterrando todas estas otras buenas virtudes para no ser víctimas de esta circunstancia en particular, que es tan común. Vemos cómo devotos, no voy a comparar ni nada por el estilo, pero se ha visto que olvidaron todas estas cualidades y principios que tiene que tener el devoto. Y creo que analizar uno de estos tipos de puntos es súper importante porque la próxima vez, yo siempre pongo el ejemplo, uno va a ver cuán trascendentalista es pues cuando le metan el carro y uno baje el vidrio y le quiera recitar el Brahma Sanjita en otro idioma, claro, Chapasiva, Kana, Kana, y retomar las rondas y seguir su camino. Regresar a casa, purificarse, a bañarse, ponerse a Vishnu Tilaka y venir a las clases para que vuelva a uno a la normalidad. Por eso es tan bueno la asociación de almas tan grandes como ustedes. Lo digo públicamente porque esto es lo que yo siento. Es lo que podría agregar. Para nosotros es una alegría ser su amigo en conciencia de Krishna y eh, toda alma eh, que quiera superar la ira, si sigue el Siddhanta Vaishnava, las directrices de Krishna en las escrituras, las, la guía que nos ha dado Srila Prabhupada, que es algo completamente maravilloso, nos ha puesto las cosas sumamente fáciles para que las personas que vinimos, los occidentales, sin ninguna calificación espiritual, eh, pudi- pudiéramos entender esto fácilmente. Entonces, como, como muy interesante, ¿no? En la escritura, como a pesar de que las personas actúan con hostilidad, como Durvasa Muni actuó con ira contra Ambarish Maharaj, ¿no? Y el Sudarshan Chakra lo iba a destruir. Y él, cuando Vishnu lo aconsejó, él fue y se tiró a los pies del loto a Ambarish Maharaj. Y Ambarish Maharaj inmediatamente lo levantó y lo abrazó, ¿no? Antes no le había hecho nada, solo tomó un poco de agua y lo quería matar, ¿no? Él, por tomar un poco de agua, Durvasa lo quería matar. Ese era lo que perseguía. Y sin embargo, eh, cuando él vino, Ambarish Maharaj lo abrazó y asunto zanjado, ¿no? Si cuando no perdonamos es también porque la ira queda contenida en nuestras vidas, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. La cualidad de un brahmana es el perdón, ¿no? Cuando uno tiene esa actitud ante la vida, uno sale muy dichoso, muy feliz, muy reconfortado. Me gustaría escuchar a la madre Ambrita qué le pareció, qué nos puede decir usted esta noche, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu, mi más respetuosa reverencia.
Perdón. Llegué un poquito tarde, ya había empezado la clase, pero lo que escuché y los comentarios que ha hecho Prabhupada y de usted me remecen. Hoy día ha sido muy fuerte y entender que la ira es algo que nos embarga cada rato, cada minuto, a unos más y otros menos, diferentes personalidades de cada uno, sus temperamentos, pero es algo que está como muy latente, o sea, más que otras eh, características no favorables, la ira es como la que está a flor de piel a cada rato, porque se entremezcla con el ego, con la vanidad, con el ego falso, obviamente. Entonces, como están como muy tomadas de las manos, es algo que cuesta separar de nuestras vidas. Eh, los ejemplos que aparecen en los sastras son muy válidos para que podamos entender que eh, si grandes almas han tenido esos momentos de arrebato de ira, con mayor razón nosotros que somos tan pequeños, pero no por eso no vamos a tratar de ir modificando esa actitud. La idea es llegar a erradicar la ira en nuestras vidas, pero como permanentemente estamos llenos de estas emociones, a través de todos estos procesos de avance espiritual, con el sadhana diario de cada uno, con las rondas, con el prasadam, con la asociación con los devotos, vamos disminuyendo esas tentaciones pecaminosas, por decirlo claramente, que nos van entorpeciendo nuestro avance espiritual. Así que me encantó mucho. Estoy muy contenta de ser parte de este grupo y que pueda escucharlos y aprender de la experiencia personal de cada uno, porque estas cosas hay que hacer la bajada y llevarlas a la parte práctica. Y Prabhu Bhakta René hizo ejemplos bien prácticos que nos suceden a todos, como por ejemplo cuando uno va manejando, que es lo más típico, que ahí es cuando uno más tiene que ser control de la ira, porque hay gente como muy imprudente. Entonces, eso es bueno que no lo veamos tan como lejano y a nuestra realidad diaria, de que tenemos que controlarnos permanentemente. Y cuando uno logra controlar estos sentidos, es cuando vamos avanzando a ser para Hamsas, creo que se dice, grandes almas, eh, y dejar de ser cuervos y empezar a mirar como los cisnes. Eso, Prabhu, muchas gracias, Bhakta René, lo felicito, me encantó. Y es que después nos puede compartir la presentación, sería bonito poder tenerla y poder volver a consultarla de su PowerPoint. Bueno, a ver si no hay Muchas ningún problema. Le comento que la clase, o bueno, la presentación, no la clase está siendo grabada, entonces después la vamos a publicar también. muchas gracias, Prabhu. Bueno, mientras más nos volvemos conscientes de Krishna, más nos liberamos de todas las cualidades desfavorables, ¿no? Entonces, hay que buscar las buenas compañías en conciencia de Krishna y tenemos que esforzarnos siempre con la misma actitud, con la misma paciencia y uno, a pesar de todo su esfuerzo, si logra, si la ira se manifiesta en nuestro corazón, porque no nos aprecian o no nos escuchan en la medida, como Bhakti René, la ira pasiva se manifiesta en muchos tipos de manifestaciones, ¿no? Como explicaba en la presentación. Entonces, la oración en conciencia de Cristo es tan importante, ¿no? Llegar a la noche y orarle al maestro espiritual, a Srila Prabhupada, a Krishna. Eh, Me he visto en dificultades por esto y mi conciencia en mi foro interno me sentí incómodo. Eh, por favor, Krishna, ayúdame a superar esto porque esto es desfavorable para mi vida espiritual. Entonces la oración es tan importante en conciencia de Krishna, ¿no? Madre Yana está con nosotros.
Hare Sí, Krishna. está conectada y también está Madre Rosita. Madre Rosita, ¿qué le Hare pareció? Krishna, Prabhu. Hare Krishna, devotos. Hare Krishna, Madre Rosita, reverencias. Hare Reverencias. Krishna. Haribol, madrecita. Magnífica la presentación, ¿no es cierto, Madre Rosita? Lamentablemente Yo- no alcancé a verla, Prabhu. Entré muy tarde casi a Es- saludar, pero aquí estoy para lo que Ah, sé y alcancé a está escuchar grabada, que está sí, grabada, la sí, grabaron, eso escuché. así que Sí. la van a publicar, así que la puedes escuchar, no hay problema. Bueno, Bhakta René, podemos conversar un poco más si quiere pare de grabar. Ok, sí, vamos a detener la grabación y agradecerles a todos los devotos, devotas, por siempre tener la mejor actitud, la mejor disposición y permitir que uno pueda realizar estos servicios. Así que, Hare Krishna, muy agradecido.